Pues hoy tenemos un tema muy importante y es un tema del comienzo de la Semana Santa, la Semana Mayor. El tema es interesante porque se titula El poder de su presencia está en la sangre de Jesús. Y el poder de su presencia está en la sangre de Jesús. Para poder explicar esto, porque estamos en el momento del Cordero Pascual, tenemos que empezar por explicar de manera introductoria lo que es la sangre. Y la sangre es el único tejido que tiene vida en sí mismo. No hay otro tejido del cuerpo humano que tenga vida en sí mismo, sino la sangre. Y el único tejido que puede dar vida por sí mismo es la sangre. Por lo tanto, el poder de la presencia de Dios está manifiesto en nosotros por la sangre de Jesús. Y quiero que mantengan ese título de este sermón, porque es la raíz del conocimiento sobre esta verdad titular que te da libertad, autoridad y poder contra toda obra de maldad. Hay que entender esto detenidamente y quiero darlo claramente para que estemos cimentados sobre bases sólidas y fundamentos que nos van a sellar a la vida eterna. Por lo tanto, en esta sangre de Jesús está la codificación de la vida de todo ser viviente. Y cuando decimos codificación, estamos hablando que contiene todos los constituyentes necesarios para sostener la vida a través del tejido de la sangre. Y se llama tejido porque es una sustancia que contiene la codificación de la vida, que va a constituir no solamente el tejido de la sangre, sino todo lo que a partir de ahí se va a formar. Porque la vida está en la sangre y sin sangre no hay vida. Así que tenemos que empezar a entender esto de una manera clara y evidente, pero a la misma vez ver el origen espiritual de donde viene todo esto. Porque esto no viene así porque sí, y porque a mí me parece, o porque lo leí por ahí. No. Esto tiene un engendro que está escrito en la codificación de la palabra de Dios para que podamos entender la relación dinámica y activa que Dios tiene con su creación continuamente. Por eso el Dios que le servimos es un Dios de relación. Es un Dios que busca nuestra intimidad con nosotros y Él con nosotros para que nos podamos relacionar de una manera correcta y no de religiosidad, no de rituales más, sino una relación armoniosa, perfecta y de continuidad. Dios le gusta que su pueblo le hable y le pida, y también que su pueblo le responda a los pedidos de Él. Por eso la vida está en la sangre, y el poder de su presencia está en la sangre de Jesús, que fue vertida en la cruz del Calvario. La sangre del Mesías, ustedes saben que recientemente Ron White fue entrevistado y pasó por internet un mensaje, y yo recibí ese mensaje precisamente de un evangelista de aquí de la casa que se lo envió a la pastora, y estaba explicando que Ron White fue un arqueólogo que Dios le dio la sabiduría y la veracidad para saber dónde está el arca del pacto, y él pudo sacar un pequeño scratch que se suele coger para hacer un análisis de la tipología de la sangre. Y en el análisis de la tipología de la sangre, que yo me imagino que todos ustedes han visto esto ya, decía que solamente tiene 22 cromosomas, no tiene 23. Y entonces cuando yo recibo esa información, empiezo a preguntarle al Señor, explícame esto, porque esto no cuadra bajo ningún concepto ante el conocimiento científico que tenemos nosotros. Y esta incertidumbre, te ruego, la quiero aclarar. Porque a mí me gusta hablar claramente con la gente, con la veracidad de tu verdad. Y necesito esa respuesta. En respeto y en orden, ¿verdad? Necesito esa respuesta para dar una guianza a tu pueblo. Porque si yo no entiendo esto, ¿cómo yo lo voy a explicar? ¿Te das cuenta? Así que me acosté orando esa noche y a las 3 de la mañana me llamó
me dijo, siéntate, que voy a hablar contigo. Y yo fui a mi escritorio y me senté allí a hablar con él. Y me explicó por qué era necesario que tuviera 22 cromosomas. Y yo le decía, no hay posibilidad de que él pueda tener vida sobre la faz de la Tierra con 22 cromosomas. Porque alguna patología o alguna enfermedad tenía que existir en ese cuerpo que impediría haber hecho todo lo que él hizo. O sea, esto no tiene ningún sentido ni razón de ser. Y él me dijo, lo primero que te voy a explicar es que ni tenía X ni tenía Y. Quiere decir que cuando una persona es XX, es mujer, y cuando una persona es XY, cromosómicamente hablando, es varón. Por lo tanto, vamos a salir del mito errado que mucha gente ha hablado todo el tiempo, de que Jesús era varón o era mujer. Y que si casó y pudo tener hijos, todo ese mito es quitado ante la evidencia de que tenía 22 cromosomas. Quédese con esa primera parte nada más para que le rompa las patas a Belcebú, que se pasa hablando mentiras a través de la gente ignorante que no oran ni buscan el rostro de Dios. Esa es la primera mentira, que está desmentida ya en la evidencia científica. Pues Dios es espíritu, y la segunda verdad de todo esto es que Él sustentó la parte que faltaba de esa cromosoma a través del Espíritu de Dios. Por eso su palabra dice que para Él y de Él son todas las cosas y Él todas las sustenta. ¿Usted me está entendiendo? Que la parte fisiológica que faltaba de esa sangre, Él la sustentó para poder decir que Dios vino a esta tierra completamente hombre y completamente Dios. O sea que tenía una parte completamente divina que lo sustentaba y también tenía una parte completamente carnal que funcionaba. Usted me está escuchando. Yo no pude dormir 2 días cuando recibí esto. ¿Sabes por qué? Porque esto le rompe los esquemas a todo el mundo. Esta verdad que estoy explicando. Lo que estamos hablando es que Él lo hizo de esa manera para demostrarnos que su sangre fue única y exclusiva, derramada para libertar el hombre, que era su creación. Y que era una sangre pura, porque al no tener ni X, ni Y, ni X, no pudo haber sido engendrada de hombre alguno. Por lo tanto, había pureza en esa sangre. Por eso esa sangre es tan poderosa contra las tinieblas. ¿Usted me está entendiendo por dónde vamos? Lo pueden ver. De manera introductoria, quédese con ese concepto. Esto es importante que usted lo pueda preservar en el conocimiento suyo para que se pueda situar en la autoridad y el poder que usted tiene como creyente en Cristo Señor Jesús nuestro. Y esto nos deja claramente entendido que Jesús necesariamente tenía que depender de su Padre para vivir. O sea, había una inherente necesidad espiritual y física de su Padre. Entonces, si la palabra dice que nos creó a imagen y semejanza de Él, ¿estamos nosotros viviendo en la necesidad de tener una relación a Él continuamente? ¿Estamos viviendo en la obediencia continuamente que Él requiere y demanda en su palabra en nuestra vida? Cuando aquel ya lo hizo de esa manera por ti y por mí. Y me refiero a Jesús. ¿Se da cuenta que la obediencia a la palabra rinde frutos apacibles de justicia y de bendición para nuestra vida? Pero no algunas cosas y otras sí, es toda la palabra, de principio a fin. Es todo el evangelio. Esto es importante que lo entendamos, hermano, porque estamos en tiempo final del levantamiento de la iglesia y hay que entender esto claramente. Así que Jesús no se podía sostener solo si no dependía de su Padre. Y por eso usted ve en los evangelios de Lucas, Juan y Mateo que Él siempre decía,
no hablo por cuenta propia, sino lo que escucho de mi Padre, eso hablo. No actúo por cuenta propia, sino lo que mi Padre me dice que haga. Y por eso usted ve que había tanta oposición a las cosas que él hacía y decía. Porque él no se regía por lo que el mundo le decía, sino por lo que su Padre le decía. Y entendiendo esto, claramente podemos ver que Jesús fue completamente hombre y también completamente Dios. Porque tuvo una naturaleza carnal que sentía igual que tú y que yo, pero tuvo una naturaleza espiritual igual que tú y que yo, que nos relacionamos con el Espíritu Santo, con el Padre, a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Cuando usted entiende esta dinámica, usted dice, yo soy más que vencedor en aquel que ya venció el mundo. Porque usted tiene las mismas posibilidades que tenía Jesús sobre la faz de la tierra. Por eso él decía y dice en los evangelios sinópticos, donde él te dice, aún cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Es por eso que él lo dice. Usted va viendo la revelación del Cordero Pascual por donde va. Entonces, cuando usted analiza todo esto bien, usted se da cuenta que no hay necesidad de vivir en angustias, en miedo, en problemas que nos acosen y nos roben la paz, porque al que está viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo, tiene todo poder para hacer lo necesario por nuestra vida en bendición absoluta. ¿Sabe lo que es un absoluto? Algo que no va a cambiar. Cuando en matemáticas se habla y en física y en bioquímica de absoluto, es algo que no tiene variación alguna. O sea que sus cosas para nosotros son buenas, agradables y perfectas. No se trata si tú lo entiendes o no lo entiendes, lo dejaste de pensar o saber. No, se trata de que Él siempre tiene la razón. Y si Él siempre tiene la razón y ya lo dijo, es porque ya fue. ¿Usted me está entendiendo lo que estamos hablando? Entonces, si estamos en una dinámica clara de esta magnitud, no te puedes dejar arrastrar porque vengan pensamientos que te saquen de la coidonía correcta de la palabra de Dios. No te puedes dejar llevar por lo que te digan otros, sino por lo que dice la palabra de Dios, que jamás nunca se equivoca. Por eso es que tienes que guiarte por la palabra de Dios, porque su verdad es absoluta, es clara, es evidente y se da a conocer por donde quiera que haya. Y lo más grande es que para que el mundo crea, en su misericordia infinita, lo demostró con su sangre a través de un laboratorio en la misma ciencia que Él creó, para que le pudieran creer. Nosotros como creyentes no necesitamos esto, pero si a Él le plació explicarnos, como no le plació explicarlo, yo doy gloria a su nombre y gracias por esa misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Porque sabemos que todo es por Él, de Él y para Él, y Él sustenta todas las cosas. Esto es importante que lo entendamos antes de entrar en materia de lo que vamos a hablar. Que estas características nos enseñen a nosotros que fuimos creados en una base de un sustento dirigido por el Creador. Cuando hablamos de un sustento dirigido por el Creador es que Él nos creó. Jaime, Él nos creó para que fuéramos guiados por Él. O sea, nuestro sistema de codificación está creado para que seamos obedientes a la palabra de Él. Cada vez que nos salimos de esa codificación, usted va a ver que las cosas funcionan mal. ¿Por qué? Porque fuimos creados en una codificación funcional, tanto espiritual como física, como emocional, para ser guiados por Él. Cada vez que actuamos por cuenta propia, lo sacamos del panorama a Él, la codificación interna de nosotros empieza a sufrir desgastes y maltratos, o de otra manera, una degeneración. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados de una manera arbitraria, sino de una manera estructurada conforme a su palabra escrita está.
Y como fuimos diseñados para eso, tenemos que seguir el diseño para lo cual hemos sido diseñados. Si un carro viene para correr a 100 millas y usted lo mete a 120, lo va a violar porque violó las reglas para las cuales ha sido construido. Eso se entiende. Si dice que se le echan 5 cuartos de aceite y usted le echa 3 porque no tiene chavo, el carro se va a violar. Porque las instrucciones dicen que son 5 cuartos. No, lo podemos ver. Entonces, si tú y yo fuimos creados para seguir un manual de instrucciones que se llama la palabra de Dios, pero no es algunas cosas que me gustan y las que no me gustan, sino son todas, ¿por qué no las seguimos? Queremos bendición, pero queremos seguir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, no. No es así. No es así. ¿Sabes por qué? Porque cuando te sales de esa codificación, te sales del poder de su sangre. Porque la sangre tiene una codificación para poder funcionar. ¿Me está entendiendo claro? A veces hablo medio enredado, pero vamos, ahí vamos. Quiero que lo entienda bien claro, esto es importante, porque es la base sustantiva para entender todo lo que nos va a dar. La pregunta que nos hacemos siempre es ¿por qué? Porque la sangre misma lleva la vida sustentada en ella por sí misma, cuyo propósito final es la salvación y la vida eterna. O sea que en la codificación estructurada de la sangre que corre en nosotros y pasa a ser inherente en nosotros a través del Espíritu Santo, tiene una codificación que cada vez que nos salimos de la palabra, la codificación se altera y entonces el poder de la sangre deja de manifestarse. En otras palabras, cada vez que usted entra en pecado de desobediencia, pierde la autoridad. Cada vez que usted permite que un pensamiento contrario a la palabra de Dios tome lugar en su vida, pierde la autoridad. Cada vez que usted habla palabras que van contra la palabra de Dios, pierde autoridad. Cada vez que usted permite que un pensamiento domine su voluntad contra la palabra de Dios, pierde la autoridad que fue dada en la sangre de Jesús. ¿Lo pueden ver? Tenemos que entender esto para que no nos salgamos del camino correcto. Y cuando usted se cuestiona esto, usted va a decir como Pablo, de ninguna manera lo haría. Jesús es la vida por su sangre y la sangre es la vida de Jesús en nosotros. Pero acuérdese que es necesario que tengamos el Espíritu Santo para que la sangre que da vida eterna esté en continua comunión con el complemento espiritual que Él dejó para nosotros. Se llama el Consolador, se llama el Paracleto. ¿Sabe lo que es el Paracleto? El Paracleto es alguien que siempre está ahí al lado tuyo, que no importa que vayas a la corte, que no importa que vayas a las dimensiones que tengas que ir y a los foros correspondientes en la tierra, está ahí al lado tuyo y nunca te va a desamparar. Y le añado esto que el Señor me mostró, que cuando el Espíritu Santo está ministrando, hay querubines que son ángeles especializados en fuego, que están a favor del creyente, para que cuando viene una adversidad, la adversidad no pueda tomar lugar en la persona y hacerle daño. Son ángeles ministradores que están junto con el Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida como creyentes. Esos querubines son los que cuando usted va a tener un accidente, detienen el cuerpo para que no choque con el cristal. Son que cuando usted se cae de un segundo o tercer piso, no caiga boca abajo, sino que caiga de pie. ¿Cuántos han visto esto? Yo he visto. Son que cuando una persona que no sabe nadar cae al agua, no se ahogue y sale. Yo también lo he visto. En mi presencia. Esos son los querubines. Porque son personas que tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a favor de lo que necesitan moverse. Y son más rápidos que el rayo de la luz.
los querubines. Usted se da cuenta de lo que está siendo posible la sangre de Cristo en nuestra vida. Esto es una pequeña muestra para que podamos entender. Es mucho más que eso. Durante la semana estaremos hablando. Pero para que podamos entender la grandeza de su poder, de que somos fortificados en el complemento de la sangre de Jesús para autoridad, para poder y para revelación de su palabra. Y cuando dice revelación, es mucho más que entender algo nuevo, sino de salvación. Yo voy despacio porque esto es profundo. Cuando entendemos esto, estamos juntamente sellados con Él para salvación y vida eterna. Porque ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Es lo que tenemos que empezar a analizar y ver. La grandeza de su poder y el poder de su presencia en nuestra vida. Es interesantísimo que podamos ver esto como realmente es. Por eso entendemos que la Biblia, que es el Cordero Pascual, que reconcilió al hombre a través de Jesús, tiene que vivir todos los días en nosotros. Todos los días. Y nada que hagamos sin consultarlo a Él, créame, nada vamos a hacer bien. ¿Sabes por qué? Porque la codificación tuya y mía está hecha para depender de Él. Por eso nada de lo que hagamos por cuenta propia, por el intelecto, por el conocimiento, por los grados doctorales, lo que tú quieras llamar, qué sé yo, cuántas cosas más por ahí, nada de eso es más perfecto que Dios. Tenemos que entenderlo de esa manera, porque es como realmente es. Eso nos va a permitir una relación íntima con Él, donde vamos a cumplir su palabra completa, como está en la Biblia, de tapa a tapa, hasta los mapas. Así que hoy estaremos hablando del versículo de Éxodo 11 y 12, que ya mismo vamos a leer, que es el Cordero Pascual, que es tipología de Jesús, que tiene muchas funciones, pero vamos a hablar de dos esenciales, porque si no, el tiempo se va a quedar corto. Vamos a ponernos en pie, vamos a buscar Éxodo 11, 4 al 11, y Éxodo 12, del 1 al 14. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Éxodo 11, versículos 4 al 7. ¿Lo tenemos todo? Amén. Éxodo capítulo 11, versículos 4 al 7. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el principio del faraón, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y brincamos al capítulo 12, del 1 al 14. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para que por vosotros será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bástate para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán
uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Sí, porque hay unos que comen mucho y otros comen menos. Pero todo el mundo sabe el que come mucho. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Eso es importante, recuérdese de eso, hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Fíjese, y eso de hierbas amargas lo comerán es para que se recuerde que Dios lo sacó de la servidumbre de la esclavitud amarga que el pueblo de Israel vivió. Sí, porque usted dice, pero hierbas amargas pasa eso. No, es para que se recuerden de dónde Dios lo sacó. Y usted de vez en cuando necesita acordarse de dónde Dios lo sacó. Es saludable acordarse de dónde Dios nos sacó. Y el versículo 9 sigue diciendo, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que le quedare hasta mañana, lo quemaréis en fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses con letra minúscula de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y el 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perfecto lo celebraréis. Padre, te doy gracias por tu palabra, enséñanos tu palabra, que penetre hasta el tuétano de nuestros huesos, transformando nuestra vida, creándonos la imagen correcta del Padre en nuestra vida, de tal manera que nuestra vida destile olor fragante a ti y seamos aceptos a ti, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, por favor. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Fíjense que en esta lectura de Éxodo 11 y Éxodo 12 se pone de manifiesto el pecado y el carácter de juez como Dios, justo para los creyentes y no creyentes. O sea que aquí hay una reconciliación de 2 partes importantes, ¿verdad? Porque cuando usted analiza esto, usted va a ver a Dios en el carácter de juez como Dios, que es justo para que aquel que es justo y es justo para aquel que es injusto. ¿Y qué determina lo que es justo y lo que no es justo, y lo que es injusto y lo que no es justo? ¿Quién lo determina? La palabra de Dios. No es el hombre, no es el criterio pobre, intelectual y miope que el hombre tiene. No, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fiel, perfecta en todo momento. Y es fiel a Él porque la palabra de Dios es Dios mismo en esencia. Por lo tanto, la palabra es infalible e inerrable. No tiene falla. Lo que pasa es que la gente quiere entender la palabra con su entendimiento y quiere añadirle con su pobre intelecto. Y nos quedamos todos cortos cuando queremos quitarle o ponerle algo a esta palabra. Por eso la palabra dice que no se le puede añadir ni quitar, ni una tilde ni una jota.
Y esto es importante que lo entendamos. Después de este relato, a partir de aquí en adelante, vemos que los egipcios con Israel han sido puestos bajo juicio los dos, tanto el pueblo israelita como los egipcios. El juicio de Dios. ¿Con un propósito de qué? De buscar la armonía correcta conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, en este relato vamos a ver que Dios va a juzgar tanto los buenos como los malos, pero los va a juzgar conforme a su palabra, porque su palabra es justicia y su palabra es Dios. ¿Por qué esto es así? Porque Romanos 5:21 lo dice de esta manera: para que así como el pecado reinó para muerte, escucha esto bien, reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia. Muy interesante, para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Dice Pablo en Romanos 5:21. O sea que lo que estamos viendo que pasó en el Antiguo Testamento es un espejo de lo que ya nos relacionamos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, como Dios es justicia, podía libertar a Israel y destruir al primogénito de Egipto y no estaba cometiendo ningún acto criminal como dice la gente, bajo la ignorancia del desconocimiento. ¿Se da cuenta? Pero ahora lo va a ver a la luz de la sangre de Cristo. Para que no le hablen semejante disparate y usted preste oído a cosas equivocadas. Porque cuántos disparates están surgiendo en televisión, en radio y prensa y por donde quiera. Pero esto, mire, es inalterable e inerrable, que es lo que hay que buscar. Así que vemos cómo Dios es la justicia que podía libertar a Israel y destruir al primogénito. Y esto es un fundamento en la superioridad de la sangre del Cordero, que se sostiene en Dios para vida. ¿Lo pueden ver? Que este es el fundamento de superioridad de la sangre del Cordero que se sostiene para vida. No lo han visto. Este es el fundamento que se sostiene con la sangre del Cordero para vida en nosotros. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene la sangre de Jesús, porque tampoco tiene al Hijo y tampoco tiene el Padre. ¿Estamos claros? Eso es lo que hay que ver aquí. Entonces la justicia de Dios va a estar en favor de ¿quién? De su pueblo, del que tiene la sangre de la codificación del Cordero. ¿Estamos aquí? Eso somos nosotros, mi gente. El pueblo de Dios. Eso somos usted y yo. Estamos celebrando la Pascua. Ay, véanlo, vívanlo, gócenlo, disfrútenlo. Es para nosotros. Es para nosotros. Así que esto ya vino establecido del pacto abrámico con Isaac, con Jacob, donde la gracia le provee el cordero pascual. ¿O no le proveyó a Abraham el cordero pascual cuando lo llevó al monte allá arriba? Y el hijo le preguntó a Isaac, ¿y dónde está el sacrificio? Y que él le dijo, Señor proveerá. Pero Abraham estaba tan firme que llevó su hijo, camino 3 días a aquella montaña, lo llegó a amarrar y cuando cogió el puñal, el Señor le envió un ángel y le dijo, detente. Y le puso un cordero trabadito allí, en la salsa, para que lo pudiera coger como el cordero pascual. ¿Se acuerda de eso o no se acuerda? Pues hizo provisión en aquel momento y la siguió haciendo después. Y al final envió a Jesús para que el cordero pascual fuera sacrificado en una carne semejante a la tuya y la mía, pero con una divinidad que vendría a ser parte nuestra cuando adquirimos el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos celebrando hoy. No es un corderito cualquiera, es la vida eterna en este cuerpo impuro que por su misericordia la puso en nuestra vida. De eso se trata. Ve que esto no es un ritual más cuando cogemos la Santa Cena y el domingo tomaremos la Santa Cena. Pero ahí vamos a celebrar la resurrección. Esto es grande, esto es poderoso.
Tremendo. Así que podemos ver que desde el pacto abrámico ya esto estaba establecido para nosotros. Ahora bien, usted me va a decir, ¿dónde esto encaja en nosotros como iglesia neotestamentaria? Claramente, entra a nosotros con Jesús. Por eso, usted ve que en la apostasía tratan de sacar a Jesús. Y le mencionan algo solapadito así de Jesús, de Jesús, de Jesús, y siguen allá con lo mesiánico. ¿Por qué? Porque el que celebra a Jesús, celebra la vida eterna y lo reconoce a Él. Porque es la columna vertebral del Evangelio. Sin Él no hay nada. Antes de Él no hay nada y después de Él tampoco. Porque Él todo es por Él y da Él y Él sustenta todo. Por la codificación de la sangre, donde en esa codificación está la manifestación de su poder. Para salvación y vida eterna. Para liberación y sanidades. Y para todo lo necesario. Eso es lo que estamos celebrando. Porque Jesús está vivo. Pero ¿sabes quién le da vigencia de esa vida? La fe que tú has puesto en Él. Y a través de ti, Él vive. En el Espíritu Santo que está en nosotros. Eso es lo que estamos celebrando. El reconocerle a Él con esa verdad absoluta te llena de autoridad y de poder para el cumplimiento de su palabra en nuestra vida. Mira, 1 Corintios 5:7 te lo dice de esta manera. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando entendemos lo que Pablo nos está diciendo ahí, que es el Espíritu Santo a través de Pablo, sabemos que esto cumplió todas las exigencias de Dios para la expiación de nuestros pecados. Porque sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecado. Si no se derramaba la sangre de Jesús, nuestros pecados no iban a saciar la ira de Dios contra el pecado. ¿Se da cuenta lo necesario que es eso? Entonces, cuando vemos que la sangre satisfizo la ira de Dios, que fue el Cordero Pascual, se hizo posible que la misericordia y la verdad se podrán encontrar en la justicia de Dios para nuestro favor. Usted sabe lo que nos está diciendo esto. O sea, míralo de esta manera en arroz y habichuela. Tú no te mereces la salvación. No hay forma que te puedas salvar. Pero yo, siendo Dios, me voy a convertir en un hombre para llevar tus pecados que no puedes cargar después que ensucias el agua y no te la puedes tomar. Para enseñarte que con mi presencia te liberto del pecado, te sano, te restauro, te reconcilio conmigo y te doy salvación. ¿Usted está entendiendo lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios? Eso es lo que nos está dando. Eso es lo que estamos celebrando. Esto es grande, hermano. Grande de verdad. Así que todo valor de Dios reside en la figura de Cristo. Todo valor de Dios reside en la figura de Cristo. Nunca saque a Jesús del panorama. Nunca jamás lo saque del panorama. Nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificado por el hombre y por el hombre y para el hombre, para gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, del universo creador, de todo lo que usted ve, todo lo que verá y todo lo que conoceremos más tarde, todo ha sido creado por Él. El universo sigue creciendo y siguen ciertas estrellas siendo descubiertas. Y usted ve que la NASA lo dice y eso sigue proclamando el poder de Dios vigente y vivo, porque lo que creó se sigue multiplicando. Eso no hace que la palabra desvanezca, al contrario, la palabra se fortifica, se fortalece con el conocimiento de la ciencia. No es como cree la gente que la ciencia distancia a Dios. No, si estamos hablando que el creador de la ciencia es Dios y Dios certifica para aquellos incrédulos a través de la ciencia
la manifestación de su poder. Para que crean que Él es Dios. Dios es tan perfecto y armónico en todo lo que hace, que en este tiempo inclusive está permitiendo que los judíos que están en la India, que los judíos que están en Francia, se muden a Israel, y esos judíos que están en diferentes países van a llevar el conocimiento de Jesús a los no conocidos entre los judíos. Eso van a ser los 144,000 que van en la gran tribulación a dispersar el evangelio. Usted y yo no lo vamos a ver porque nosotros nos vamos. Pero ya Él hizo provisión para aquellos que se quedan. ¿Será Dios sabio? Y nos está dejando saber esto para que entendamos que antes de que ocurran todas esas cosas, la iglesia será levantada. Va a ser levantada, nos vamos. Pero tenemos que estar percibidos de lo que está aconteciendo. Porque ciertamente esto está próximo a ocurrir. Y usted va a ver al final, porque esta mañana me dio temprano con lo que vamos a cerrar y usted lo va a entender completo. Para que pueda atesorar ese conocimiento para su vida. Así que cuando vienes al Cordero Pascual, te revistes de la sangre que en fe es adquirida por ti. Y entonces viene la autoridad y el poder para tu vida, para aún en medio de la adversidad, tú puedas adorarle a Él. De manera que no haya ningún tipo de impedimento para tú adorar al Rey. La gente puede decirme, es que yo vivo lejos, es que no tengo carro, es que no tengo dinero, es que no tengo que ponerme, es que 20,000 excusas. Yo te voy a hacer una sola pregunta. ¿Qué excusa le puso Jesús a Dios en Getsemaní cuando fue limpio, puro y sin mancha? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Y tenía mucho de qué agarrarse. Pero por amor a ti y a mí lo hizo. ¿Cuánto amor tú tienes para sacrificarte para adorarle a Él? Nada más contéstate la pregunta. ¿Cuánto amor tú tienes para sacrificarte y llegar temprano para adorarle a Él, a la iglesia? ¿Cuánto amor tú tienes para ofrendar y ayudar, sin importarte qué? Si Él lo dio todo por nada, porque nos amaba a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer semejante cosa recíproca en el amor de Él? No somos nadie. Tenemos que ubicarnos. Necesariamente tenemos que ubicarnos, porque se trata de nuestra bendición. Ya eres Dios y seguirás siendo Dios. Pero nosotros estamos en posición de tirarnos para atrás. ¿Se acuerda cuando se enamoraba uno del otro y el hombrecito se tiraba para atrás para que ella lo buscara? O él se tiraba para atrás para que ella lo fuera a buscar a él, o ella para atrás para que él la fuera a buscar. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros no podemos ser así, hermano. Eso se llama orgullo. El orgullo aquí no media. El orgullo te distancia de Dios. La humildad y la sinceridad, la transparencia es lo que te acerca al Rey. Y es lo que tenemos que buscar. Y fíjese que la palabra habla de inmolar, y quiero darle una definición para que usted entienda este concepto claro y pueda evaluar y valorizar lo que es el Cordero de Dios. Inmolar es darle la vida en honor o sacrificio a Dios. Es decir, es una victoria que usted le va a entregar por la credibilidad que usted tiene a Dios. Y digo victoria porque usted le cree en la victoria y se da a Él, porque sabe que dándose a Él, usted tiene victoria. Así que cuando usted ve a Jesús y ve a Dios, usted ve que usted está camino a la victoria, aunque las circunstancias externas digan otra cosa. Y esto usted lo va a hacer como un señal de obediencia a la palabra de Dios. Es un sacrificio, una ofrenda, es darle algo que es su vida a aquel que ya le dio su vida por usted. Sí, porque Él dio la vida de Él por nosotros. Así que cuando usted inmola, está dándole honor y honra a quien ya dio algo a cambio de
sus pecados para darnos vida eterna. ¿Lo pueden ver? Eso es inmolar. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿inmolo yo con mi estilo de vida responsable a mi Creador? ¿Inmolo yo con mi estilo de vida de pensar, de hablar, de sentir y de manifestarme con mis hermanos a mi Creador? Tenemos que preguntarnos, porque a Dios le importa todo en tu vida. No dice Él que cuenta hasta los pelos que se caen de nuestra cabeza. Si Él los cuenta es porque todo le importa. ¿Te importa a ti todo lo de Él para tu vida? ¿Le rindes toda tu vida a Él? Son cosas que hay que preguntarse, hermano. Queremos celebrar el Cordero Pascual, pero a mi manera. Eso no va con Él. Entonces está celebrando lo tuyo, no lo de Él. ¿Usted se da cuenta que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, actuar y de cumplir con los mandatos que Él nos lleva? Escuche, hemos leído ahí que el día 10 había que tener un cordero macho de 1 año sin defecto y que lo guardáramos hasta el día 14. Lo leímos ahí en Éxodo 12. La pregunta es, ¿por qué el día 10? Y es interesante cuando usted indaga el original para ver la respuesta de esto. Y la respuesta es pureza. ¿Pero por qué pureza? Porque normalmente el día 10 los animalitos se suelen aparear y al cogerlo el día antes del apareamiento se mantienen puros. Se mantienen puros, no pueden aparearse. La pregunta, ¿nosotros guardamos esa pureza e integridad espiritualmente con nuestro Creador? ¿O adulteramos con los estilos de vida, las opiniones, la lengua suelta, hablando cosas incorrectas y herimos a nuestro Creador? Estamos celebrando el Cordero Pascual. No es cualquier cosa. Por lo tanto, tiene que haber pureza e integridad en nosotros. Y aquí hay un paralelismo grande para la iglesia neotestamentaria. Y mírelo en Juan 1:29, como dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que vienen a él. Amén. Fíjate que él lo dijo, Juan lo dijo, el día 10, donde comenzó el ministerio público de Jesús. Hay un paralelismo ahí. ¿Qué es un paralelismo? Algo que corre simétricamente en nuestra vida juntamente con él. Hay una enseñanza del día 10 de pureza, de integridad. Quiero que vean eso para que lo apliquen en su vida almática, pero también escuche este otro simbolismo o codificación para nuestra vida. Su ministerio se extendió por 3 años sobre la faz de la tierra y al 4.º año vino su muerte en la cruz, el Cordero Pascual, que correspondía al día 14, donde fue el sacrificio perfecto conforme al Antiguo Testamento. Eso está claro. Y el cumplimiento en el Nuevo Testamento con Jesús. O sea que hay unas órdenes a seguir codificatorias que nos van a dar la pureza y la integridad, que van a cualificar a Jesús como el Cordero Pascual. Dice, por lo tanto Jesús fue el Cordero Pascual perfecto en concordancia con Éxodo 12:6, que acabamos de leer, que dice que el Cordero debería ser inmolado el día 14 del mes. ¿Se da cuenta? ¿Qué es esto para nosotros? Que cuando nos identificamos con el Cordero Pascual, que es Jesús, se forma una protección sin precedente en tu familia, en tus hijos, en tu casa y en todo el haber contigo. Que no importa si ellos creyeron o no, y tú eres el patriarca y tú creíste, ellos reciben bendición por ti. ¿Usted se está dando cuenta hacia dónde va la sangre de Jesús? Del Cordero Pascual. Por eso tenemos que meternos en la profundidad de esto para saber lo que nos ha dado. Si ustedes le regalan una finca y en esa finca hay petróleo, pero usted no lo sabe,
Porque usted no exploró, no profundizó, no hizo pruebas de terreno, no se metió en el agua que salía por el bache allí. Entonces no sabe lo que Dios le dio. Y usted es multimillonario, pero no lo sabe. Y si no lo sabe, es igual que si no tuviera nada. Así es esto. Así es esta palabra. El pueblo tiene que saber lo que Jesús le está dando. Y lo que ya le dio. Para que no ande más en quebajanza. Para que no ande más en tinieblas. Para que no ande más en duda. Para que se despeje toda obra de maldad en la vida del creyente y de su familia. Y tome la autoridad que le fue conferida con el poder de la gloria del Señor. Esa es la idea. Pero si no lo sabe, es como si nunca lo hubiera tenido. Y es importante que estas cosas se hablen y se enseñen. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una unidad reconciliatoria con Cristo y por lo tanto la sangre del Cordero te abriga, te cubre por la fe puesta en Él y el conocimiento de su verdad. El conocer esta verdad te sitúa a ti en una posición de autoridad y de poder, donde entonces no importa las circunstancias, no importa lo que te digan, no importa lo que tú veas, no importa lo que leas en los periódicos, no importa las noticias que veas, tú sabes dónde tú tienes que estar. Tú sabes que tu Redentor vive y tú sabes que Él te va a apoyar siempre. Oh, déselo al Señor, si es para el Señor, déselo con ganas de verdad. Cuando Dios puso la sangre de su Hijo, su sangre, la puso en el Calvario para que se derramara allí, fue para que la justicia de Dios, que es Dios mismo, que es 7, viniera sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando tú sigues en obediencia a la palabra, todas tus cosas tienen, métete en la cabeza, tienen que ser prosperadas. No es que tal vez, que quizás que pueda hacer si Dios quiere. Ya Él lo hizo. Tú tienes que caminar en esa verdad. Pero anda en obediencia. No le quieras torcer el brazo a Dios que como tú quieres, no, porque te saliste. Es andar en obediencia en el tiempo de Dios para que las cosas ocurran. Y Dios te va a bendecir. Porque ese es el diseño de la justicia de Dios a través de su sangre. Para que la recibiéramos. Romanos 3, 25 al 26. Vamos a buscarlo. Búsquense Romanos 3, 25 al 26. Igual es el directo de aquí. ¿Lo tienen ahí? Romanos 3, 25 al 26. Dice, ¿a quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados. Seguimos leyendo hasta el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que cuando tú tienes fe, ábreme aquí, cuando tú tienes fe, eres justificado. Pero cuando tú tienes fe y eres justificado, es porque has cumplido la palabra de Dios. ¿Y por qué has cumplido la palabra de Dios? Porque has creído. ¿Y por qué has creído? Porque has conocido. ¿Y por qué has conocido? Porque has estudiado. ¿Y qué ha pasado? Has sido transformado. Y porque has sido transformado, entonces eres justificado. ¿Y quién te transformó? La sangre del Cordero inmolado. Porque has creído, has buscado y has sido transformado. En otras palabras, como dice Pablo, has sido mudado.
de lo que era para hacer lo que Él dice que es. Realmente eres otro, aunque estás en ese cuerpo. Y eso ha de ser así, siempre, porque Él ya lo diseñó en la codificación de la sangre. Así que esto hace tres cosas fundamentales que quiero atraerse a la colación. Que tengamos comunión con Dios directamente a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted va a escuchar la voz de Dios continuamente. La va a escuchar. Y cuando va a hacer algo malo, siente en su corazón que algo está mal. Por lo tanto, no va a actuar por cuenta propia, sino va a estar guiado por Él en todo momento. Número 2. Las promesas del pacto a nosotros como creyentes se empiezan a cumplir. Porque el propósito que Él tiene es que a través de la vida de nosotros cada uno pueda ver a Jesús como reales. Pero a veces nos descuidamos y no actuamos correctamente. Y entonces hemos adquirido un nombre muy desagradable. Cuando se hacen cosas malas, dice, oye, ¿y eso que es creyente? Eso le desagrada tanto al Señor. Le desagrada tanto escuchar eso. Que tenemos que huir de esa corrupción. Huir. Para no caer en eso. Porque tenemos que dar testimonios coherentemente de que la justicia de un Dios vivo está en nuestro corazón. Y actuar con una certidumbre de fe, de transparencia en todo lo que hacemos. No pretendamos engañar a nadie con caritas y con quejas destructoras que actúan quitándote el poder y la autoridad de Cristo en tu vida. No lo permita. Sea honesto, sea transparente. Hay gente que ha venido a mi oficina para un certificado fraudulento. Porque llamaron, porque se iban de viaje y dijeron que estaban enfermos. Yo les lamento mucho decirte que yo no hago eso nunca. Ah, pero si son en yo tengo días por enfermedad que se van a perder ahí, el gobierno no me lo va a pagar. Estás mal. Estás mal. Entonces no se trata de gobierno, ni de engañar a tu jefe. Se trata de Dios. Ah, no, pero a mí me dijeron que viniera aquí. No, pues te dijeron mal. Yo no doy certificados para eso. De hecho, yo tengo que ver la persona que está enferma para darlo. Y dice ser cristiano. Por eso es que el nombrecito y eso, que es cristiano. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando actúa la persona de esa manera, le dice, oye, codificación de la sangre, de autoridad y poder y de bendición y de vida eterna, párate ahí que yo voy a hacer esto. Y te sale. Porque dañas la codificación de la autoridad de Cristo por tu vida. ¿Se da cuenta usted? Qué cosa más delicada, tan puntual y tan exigente es la sangre del Cordero inmolado. Muy importante. Tercera cosa que es importante que le quiero decir es, viene dado la sangre derramada, la autoridad a nosotros y la justicia, porque satisfizo la ira de Dios contra el pecado. Por eso cada vez que usted peque, váyase de rodillas y arrepiéntase inmediatamente. Para que esa sangre que lo abriga, que lo cubre, continúe abrazándolo. No permita que por el coraje, la desidia o el dimes y diretes y las cosas que el hombre tiene, ese abrigo del Altísimo se destruya y no esté en su vida. Porque si en ese momento viene el arrebatamiento, créame, se va a quedar. Así de delicado es esto. Y así de serio es también. ¿Se da cuenta la sangre del Cordero Pascual lo que significa? Es muy importante que lo podamos ver. Por lo tanto, la sangre del Cordero Pascual es el vínculo que une al pueblo de Dios y nos da derecho a las provisiones del pacto de Dios para con el hombre. ¿Y sabes cuáles son esas? Todas las promesas que en la Biblia están para nosotros. ¿Cuál es la clave para adquirirla? Escuchen aquí, con mucha atención.
La protección de Dios para nosotros viene por obedecer la palabra de Dios. Israel obedeció cuando Él le dijo, pinten los postes con la sangre del cordero. Eso está en Éxodo 7:22. El pueblo de Israel no cuestionó, ¿cómo que yo voy a pintar la sangre de los dinteles, de las puertas? Uy, pero esa sangre me va a chispear. Ay, pero es que eso va a apestar. ¿Y después con qué yo voy a quitar eso? El pueblo no cuestionó, sino obedeció. ¿Obedeces tú la palabra de Dios sin cuestionamiento? ¿Se da cuenta usted? Hay que obedecerla en amor a Él. Porque lo que Él te da, te lo dio de gratis. Y es salvación y vida eterna. Y tú no lo vas a poder pagar jamás y nunca. Con lo único que puedes hacer es obedecer la palabra de Dios. Así que el pueblo de los israelitas, el pueblo hebreo, no peleó por el método usado por Dios, sino que obedeció. Porque reconoció en ese preciso momento que desobedecer a Dios saca del orden de codificación de autoridad de la sangre inmolada del Cordero. Y es cada vez que tú tienes que pensar en esto, piénsalo. Si desobedezco la palabra de Dios, si hago por mi cuenta lo que me da la gana, y si actúo por coraje como yo quiero, estoy desobedeciendo a la palabra de Dios. Entonces la cobertura de la palabra de Dios la rompes tú mismo. Y si la rompes tú mismo, ¿quién la podrá reconciliar contigo? Sino tú mismo que la rompiste. Porque el pacto fue hecho. El cumplimiento de la palabra fue dado. Y ya es y fue. Y el único que lo rompe eres tú. Queremos bendición, pero no queremos pagar el precio. No, eso no va con Dios. O tú pagas el precio y eres bendecido, o sencillamente no pagas el precio y no eres bendecido. Y estamos hablando de salvación y vida eterna. No estamos hablando de un carro, una casa, un edificio, una deuda, un dinero. No, eso se puede reponer. Pero esto tú no lo puedes reponer. Porque no hay forma de comprarlo. Nada más que con la obediencia a la palabra de Dios. Escuche esto. Pronto vienen unos juicios grandes para el mundo. Grandes. Tenemos promesa de que no pasaremos por esa gran tribulación. La iglesia neotestamentaria estará protegida del juicio que viene sobre la faz de la tierra. Vamos a leerlo, Apocalipsis 20, 11, 15. Vamos a leerlo. Apocalipsis 20, 11, 15. 20, 11, 15 dije. Sí, Señor. Aquí está. Hasta el 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ve que Dios escribe todo lo que hacemos. ¿Se da cuenta usted? Que no hay ni una palabra que usted haya emitido que no esté escrito en ese libro. Cuidado cómo usa la lengua. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está escrito claramente, hay un juicio que Dios nos va a librar. Ahora mismo, ya estamos en Apocalipsis, vamos a buscar la receta de esto. Apocalipsis 3:10, dele para atrás, ahí mismo. Sí, porque si sabemos la enfermedad, pues tenemos que ver la receta. Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar
a los que moran sobre la tierra. O sea, que Él nos va a guardar. Pero tenemos que hacer su palabra como está escrita. Es una promesa sobre lo que viene. Apocalipsis 3:20. Búsquese el 20 ahí mismo. Cerquita ahí mismo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abra la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo me convertí con esa palabra. Y él conmigo. O sea que tenemos que alinearnos con la palabra de Dios para que la sangre de Jesús nos justifique delante del Padre y seamos levantados juntamente con Él en el arrebatamiento. Tenemos que estar unidos a esa palabra. Esta es la única oportunidad que vamos a tener de irnos con Él. Y tenemos que agarrarla. Por eso tenemos que saber lo que significa la sangre del Cordero. Si no sabemos lo que significa la sangre del Cordero y no vivimos por la sangre del Cordero, con la sangre del Cordero y para la sangre del Cordero, entonces ni de Él ni para Él ni se sustentan todas las cosas, no somos parte de Él. Y si no eres parte de Él, ¿a dónde vamos a ir? Nos quedaremos aquí en la tierra. Yo no me voy a quedar, hermano, usted perdóneme. Yo aquí, usted no va a ver que yo voy a estar. Ni pienso ni quiero. Y declaro ahora mismo que me voy con Él. Adoración pase, por favor. Mire lo que me mostró esta mañana el Señor en Apocalipsis 12, del 1 al 12. ¿Qué es lo que ha de venir? Lo voy a leer, no le voy a predicar de eso, pero se lo voy a leer para que usted vea que el Señor es cierto y verdadero y lo que Él dice es. Apareció en el gran cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la faz de la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaban para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regía con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El 4º versículo se refiere a Israel. El 5º es, ya te sabes, Satanás. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1270 días. Quiere decir que esto está hablando ya de un precedente de una gran o de un gran sonido de guerra que va a ocurrir, que va a venir próximamente antes de la gran tribulación. Esa guerra, y aquí es que voy al punto, esa guerra fue el ruido que me despertó a mí temprano para yo entender que había un gran combate en el segundo cielo a nivel espiritual. Usted sabe que sobre Puerto Rico en la madrugada de hoy no ha venido ninguna tormenta ni ningún mal tiempo. Pero se oyeron estruendos de ruidos como de trueno. Y como si hubieran rayos. O sea, un tiempo tormentoso. Por eso hay que afinar los oídos espirituales, hermano. Y cuando yo pregunto qué es eso, porque veo el weather y está todo bien, él me dice, esa es la gran guerra que se está librando de mis ángeles con el poder de las tinieblas. Yo digo, ajá, entonces estamos en un tiempo arrebatamiento. Me dice, sí, porque estoy limpiando los cielos para cuando yo llame a mis santos, nada me pueda perturbar que suban a mí. ¿Usted sabe lo que nos está diciendo, hermano? Que nosotros tenemos que preparar nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser, porque pronto viene esto. Si ya Él está guerreando, es porque va a limpiar los aires para que podamos subir. Pero también me dijo lo siguiente, y esto me lo dijo y se lo voy a decir como me lo dijo. Las potestades que están saliendo de ese segundo cielo, que están enviados a la tierra, como dice la palabra,
son los que están siendo los crímenes más horrendos sobre la faz de la tierra, que repetitivamente lo estás viendo en diferentes países. ¿De qué estamos hablando? De los fenómenos zombies, que se están comiendo la gente, el rostro de la gente viva. ¿Qué es eso, Señor? Son potestades de alta jerarquía que han venido a destruir lo que queda de mi remanente puro para que no sean salvos. ¿Me está oyendo bien? Esto está grabado para que lo vuelva a ver otra vez. Eso significa que en este último tiempo el enemigo va a hacer lo indecible para sacarlo de la iglesia, haciendo estratagemas de intelecto para que se pierda la bendición de su salvación. Y eso es lo que está sucediendo. Coja la noticia y búscalo, porque yo no he podido buscar, no me dio tiempo. Pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que de corazón nos arrepintamos y hagamos las cosas conforme a su palabra. Y que ese cordero inmolado viva todos los días en nosotros. Y tengamos un amor recíproco al cordero inmolado de la Pascua, para que aseguremos la salvación nuestra y de nuestra familia. Porque la palabra dice que esa sangre cubrirá tu casa, cubrirá tu familia, cubrirá a los que están bajo tu techo, y por ti Dios honrará su palabra. Entonces, si ese conocimiento está en nosotros, ¿qué nos impide a nosotros tomarlo? ¿Qué nos impide? No hay forma que nos pueda impedir eso. Somos nosotros mismos quienes tenemos que doblegarnos ante el poder de nuestro Creador y honrarle a Él con las cosas correctas. Dejar los dimes y diretes y las tonterías que nos arrebatan la bendición de nuestra salvación. Hay que enderezarse, hermano. Hay que buscar la purificación y la pureza. ¿Por qué no ser puro si se trata de nuestra bendición? Esto no es algo que tú lo puedas comprar como un medicamento. Toma una receta y ya está, y te curaste y vámonos. O tienes una apendicitis, te la saco y ya está. O se colapsó el pulmón, te mete un tubo de pecho y ya a las 2 semanas estás en tu casa y no pasó nada. No. Esto no es así de sencillo. Esto va a depender de ti mismo. Porque el conocimiento está para que tú lo realices. Esto no es que vengo en Semana Santa porque a la iglesia porque es Semana Santa y después me olvido de Semana Santa. No. Esto se trata de tu salvación. Se trata de la salvación chiquitos y tuyos. Usted se puede imaginar, como yo le dije el otro día, que un hijo suyo sea arrebatado porque el niño creyó y usted se queda sin hijo a causa del arrebatamiento. ¿Usted se imagina eso? No tengo ni nombre para describirlo porque no hay nombre para describir una situación así. Pero el responsable de eso somos nosotros. No hay más nadie. Y después no vas a poder decir, no, es que no me lo dijeron, es que yo no sabía, es que, ¿y cómo fue? Pero es que yo no entendí. Y no hay forma de decirlo, ya usted lo sabe. Y la palabra está escrita ahí. O sea que esto no es un invento de nadie. Ya Él lo hizo para ti, para mí. Porque este es el único diseño que existe para hacer lo que Él dice que te va a dar. No hay otro diseño. Es el que Él dice que tiene que ser. La palabra no se puede manejar para tener congregaciones bonitas alabando al Señor y pasarle la mano al pecado. La palabra dice que nada habéis traído a este mundo y ciertamente nada de él te vas a llevar. Entonces, Él te ha dado algo que tú no lo puedes comprar. Él te ha dado algo que te asegura tu bendición y la de los tuyos. ¿Qué hacemos que no la agarramos y la defendemos con temor y temblor? ¿Qué hacemos que no tenemos un compromiso de pureza e integridad como Él requiere y demanda en su palabra? Y usted se pregunta, ¿por qué? Ya no puedes decir que por falta de conocimiento. Ya no puedes decirle que no lo sabía. Ya no puedes decirle que el pastor no me explicó.
Ya no puede decir, es que me dormí. ¿Cuál es la excusa? Él no tuvo excusa para hacerlo para ti, ni para mí. Él se rindió y lo hizo. Por eso es el Cordero Pascual. Yo te pongo a ti la revelación dada de Él, para que tú la agarres y tu vida se torne hacia Él y jamás nunca quites la mirada de Él. Pedro se hundió después que se tiró de la barca y conocía al Mesías, porque en el momento de la tempestad miró la tempestad y no miró al Mesías, no miró a Jesús. Si tú estás mirando tus problemas, tú estás mirando la tempestad. Si tú estás mirando las circunstancias, tú estás mirando lo que te está rodeando. Si tú estás mirando los dimes y diretes y las personas, tú estás mirando las circunstancias. Él te está diciendo, mírame a mí, que yo soy el Cordero de la Pascua, inmolado. El que pagó por ti a precio de sangre. El que te libertó del pecado y que hice la posible justicia de Dios para tu vida. Eso es lo que te está diciendo. Y si yo hice eso por ti, ¿qué recíprocamente tú puedes hacer por Él? ¿Sabes qué? Nada. Tú no puedes hacer nada que no sea seguirlo a Él. Analice. ¿Soy yo puntual en las cosas del Señor? Analice. ¿Amo yo realmente a Dios? Analice. ¿Pongo yo a Dios en primer lugar antes que cualquier otro compromiso? Analice. Si usted cumple con esas expectativas que Dios tiene para su vida. Mi familia ya no me cuestiona. Antes me decían, voy el domingo para tu casa, para que hagas un pescadito al mojito isleño. Mi esposa es buena en eso. Y yo, sí, te lo vas a comer como a las 5 de la tarde, porque ¿sabes qué? Yo voy a adorar al Rey. Ah, ¿y tú no almuerzas? Sí, yo almuerzo, pero almuerzo cuando termine de adorar al Rey. Si tú quieres, vente conmigo. Ah, no, pues nos ponemos de acuerdo otro día. Tretas del diablo. Pero como yo pongo a Dios primero, o ellos se someten a Dios, o lamentablemente no están conmigo. Y el que me trate de sacar a mi Dios de aquí, no va conmigo a ningún lado. Perdóneme, a mí no me importa que sea. Y estoy hablando de la familia de mi esposa, ¿saben? Que la amo. Así tenemos que ser con el Cordero Pascual. Y me pongo de ejemplo yo. Y ella también lo hace. Que no le caen bien a la hermana, eso lo sabemos. Porque hay que tener el Espíritu de Dios para poderlo entender. Pero ¿sabes qué? Ninguno de ellos nos va a dar salvación, sino que el Cordero Pascual es el que nos la va a dar. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a orar y entregue lo que tengan que entregar, le haga su vida, que Dios lo va a bendecir. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque ciertamente nos ha traído una palabra sazonada hasta el tuétano de nuestros huesos, Señor. Una palabra que taladra todo nuestro ser y nos hace vivir en una dimensión de autoridad y de poder y de entendimiento como nunca antes. Sé que hoy nos has mudado de donde estábamos a un escalón más alto espiritualmente. Así que hoy te pedimos perdón, Señor, y te entregamos nuestros errores, y te prometemos, Señor, que corregiremos, porque somos imperfectos. Y permite, Señor, que podamos corregir, porque necesitamos tanto de ti, como necesita este cuerpo el alimento para el sustento. Pero aún más sobre este cuerpo, nuestra alma necesita el insumo del poder de tu presencia, dado en la sangre del Cordero inmolado, que murió en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, abrimos nuestras manos, haga así. Te entregamos, Señor, nuestros errores, porque no habíamos visto el valor del Cordero inmolado hasta este momento. Perdona nuestras inequidades, perdona nuestra ignorancia, perdona nuestras decisiones equivocadas muchas veces, donde no te situamos a ti en el primer lugar.
Gracias por tu misericordia, por tu verdad y tu justicia para nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a cumplir todo como realmente te lo mereces tú. Y habla nuestra vida, Señor, como una manera correctiva, porque el Padre que ama corrige a sus hijos. Si no, entonces nosotros seríamos hijos bastardos, donde el Padre no le importa lo que hagan sus hijos, pero tú eres un Padre amoroso que le importa lo que hagan sus hijos. Tanto te importa que diste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, sin merecernos el sacrificio. Gracias, Señor, porque tú hiciste provisión para un pueblo que es imperfecto, pudiera buscar la perfección en ti. Hoy abrimos nuestras manos en señal de rendimiento a ti, Señor, para que tú que haces el querer como el hacer en nuestra vida, nos reconstruya a imagen y semejanza de un Cristo vivo. Y que nosotros seamos, Señor, cartas abiertas, como dice Pablo, de tu verdad. Cartas donde seamos tan transparentes que la imagen y semejanza de un Cristo vivo se pueda proyectar en nuestra vida a otros. Y otros puedan verte a ti a través de cada uno de nosotros. Lo declaramos y lo sellamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.